Vamos a dar comienzo entonces al desarrollo de el capítulo 2 del libro, que vendría siendo también la unidad número 2 de Física 1, del programa analítico de la materia. Y vamos a comenzar a estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Lo que en física se conoce con el nombre de cinemática, es decir, la parte de la física, el capítulo de la física, que estudia el movimiento de los cuerpos. Y dentro de esa área de estudio, vamos a empezar, como generalmente vamos a hacer énfasis siempre en todo el curso de física, con el caso más sencillo, de manera tal de ir incorporando conocimientos de a poco. El caso más sencillo de movimiento que se presenta es el movimiento rectilíneo o movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Antes de poder hacer el desarrollo, tenemos que hacer lo que también va a ser una constante en el curso de física, es decir, comenzar a definir las magnitudes físicas que nos van a permitir llegar al conocimiento y afrontar, digamos, desarrollar el estudio de los sistemas desde el punto de vista que lo queremos hacer. Ya en la parte de sistema de unidades y de teoría de errores, ustedes han revisado el sistema de unidades que nosotros vamos a trabajar, sistema internacional, y han, digamos, fijado las definiciones de magnitudes, unidades y cantidades físicas. Bien, todo eso es necesario para entender perfectamente de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a definir magnitudes físicas, que vamos a hacer mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa idea en la cabeza, tratar de estudiar el movimiento de los cuerpos, vamos a definir una serie de magnitudes físicas que nos van a ayudar a hacer ese tipo de descripción. Siempre vamos a hacer una descripción de los fenómenos físicos dentro de un determinado sistema de referencia. En física es absolutamente imposible hacer un estudio de la evolución de un sistema, de las características de un sistema, del comportamiento de un sistema, en su palabra o en su acepción más general de la palabra. Podría ser una partícula, podría ser un cuerpo, podría ser un mecanismo, si no es respecto de un sistema de referencia que es arbitrariamente elegido. Cualquier sistema de referencia es posible ser utilizado en la física para poder hacer la descripción. Acá hay que hacer una advertencia. El hecho de que tengamos la posibilidad de elegir cualquier sistema de referencia no significa que son todos igualmente válidos. Válidos dicho en el sentido de que cualquier sistema de referencia da exactamente lo mismo. Dependiendo de las características del movimiento del cuerpo o de las características del sistema que nosotros queramos describir, es posible, generalmente sucede, que la elección adecuada de un sistema de referencia facilita enormemente la solución del problema. Entonces, acá va a haber que tener cierta pericia, prestar cierta atención a la elección del sistema de referencia más conveniente, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, supongamos que tenemos este caso, como describe el libro, ¿sí? Queremos estudiar el movimiento de un cuerpo, en este caso de un coche, de un automóvil, que parte desde una determinada posición y llega, después de haber recorrido una cierta distancia, a una posición final, a la llegada. Para poder hacer la descripción desde el punto de vista físico, antes de cualquier cosa tenemos que fijar el sistema de referencia que vamos a utilizar. En este caso, como se podrá entender, el sistema de referencia va a ser harto sencillo, puesto que el coche se mueve en línea recta, por lo tanto un sistema unidimensional, es decir, con un solo eje de referencia es suficiente. Y esto se ve claro aquí. Desde la partida, desde el punto de partida donde está, desde donde salió este coche al iniciar su movimiento, fijamos el sistema de referencia y el origen del sistema de referencia, acá lo vemos claramente. El eje X
es un eje orientado, es decir, acá, a pesar de que no está dibujado, tenemos que entender de que ahí está la punta de la flecha indicando el sentido arbitrariamente elegido como positivo para poder, digamos, cuantificar las posiciones, fijar las posiciones de ese cuerpo. Y después, al cabo de una cierta distancia, esto puede ser medido, la distancia me refiero, porque hemos elegido el origen del sistema de referencia, podemos entonces tener la noción, el valor, la magnitud física, distancia. Muy bien. Para poder marcar las distancias, en realidad, más que distancia, para poder marcar la posición del cuerpo que está siendo objeto de estudio dentro del sistema de referencia que nosotros vamos a utilizar, que hemos adoptado, vamos a definir o vamos a utilizar como herramienta matemática para poder marcar la posición lo que se denomina el vector posición, que acá en la gráfica está pintado en azul. En realidad no es exactamente el vector posición así como está pintado. Ahora lo vamos a explicar. El vector posición es, por definición, un vector cuyo extremo inicial siempre está apoyado, ubicado en el origen del sistema de referencia arbitrariamente elegido. Siempre es así, por convención. Y el otro extremo, el extremo final, la punta de la flecha de ese vector, apunta, valga la redundancia, a la posición donde se encuentra ubicado el cuerpo en un instante de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, con esa herramienta matemática, nosotros podemos describir las posiciones instantáneas de los cuerpos, obviamente, en cualquier instante de tiempo que lo requiramos. ¿Sí? Como todo vector, tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido, es decir, el cálculo de la posición da toda esa información respecto de la posición del cuerpo, si necesaria para conocer la posición del cuerpo. Bien, perfecto. Si estamos utilizando, en general, es habitual, en el curso lo vamos a hacer, nombrar o identificar al vector posición con la letra minúscula R. En el libro lo van a ver a los vectores indicados en negritas. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar es decir, al utilizar el libro como texto de referencia, vamos a adoptar esa nomenclatura. Ahora bien, si estamos estudiando el caso particular de un movimiento rectilíneo, entonces no es necesario utilizar la letra R para identificar al vector posición, y lo vamos a hacer, vamos a reemplazar la letra R por la utilización de la letra X, que es la componente, mejor dicho, la proyección del vector posición sobre el eje X. No está escrito acá, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos movimiento bidimensional, pero el vector R tiene una conformación, se arma, por decirlo de alguna manera, de la siguiente forma. Si estamos en el caso de un vector para describir la posición del cuerpo en el espacio, está compuesto por las componentes del vector, que vendrían siendo los vectores que descansan sobre los tres ejes coordenados en un sistema de referencia cartesiano ortogonal, y estas funciones que dependen del tiempo como variable independiente y que son funciones escalares del tiempo, son las proyecciones del vector, que también son, repito, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero digo para ya ir fijando idea, también son las coordenadas de el punto en el espacio. Ya lo vamos a ver cuando veamos movimientos bi y tridimensionales.
En el caso de nuestro movimiento unidimensional, el vector posición directamente quedaría reducido a esta función. Es una función vectorial, acá tenemos el versor i, ¿no es cierto? Pero en general, como tenemos una sola dimensión, es decir, como tenemos una sola recta para poder dibujar el vector posición, directamente no se utiliza la letra R para poder identificarlo y directamente se trabaja con el módulo del vector posición, entendiendo que el versor i es el que le está dando la característica vectorial y que está descansando sobre el eje, perdón, el versor i es el que le está dando la característica vectorial y el vector posición siempre está descansando sobre el eje X del sistema de coordenadas elegido. Muy bien. Dicho esto, entonces, tenemos que definir el desplazamiento de ese cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo, en este caso volvamos al ejemplo de acá, cuando el cuerpo se mueve desde una posición inicial hasta una posición final, que acá en el dibujo está indicado como P1 y P2, observen ustedes que la posición inicial no necesariamente, no obligatoriamente, tiene que coincidir con el origen del sistema de coordenadas. Eso es, depende de cuál sea la posición en el momento en que nosotros comenzamos a hacer la observación del movimiento. Dicho de otra manera, cuál es la posición en el momento en que comenzamos a contar los tiempos y que generalmente, también por una cuestión de comodidad, es el tiempo t igual 0, porque es el momento inicial en que uno aprieta el cronómetro y comienza a contar los tiempos. No necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos comenzar a contar los tiempos y tomar como posición inicial del cuerpo en un tiempo distinto de 0 y en una posición que no coincida con el origen del sistema de coordenadas utilizado. Bien, la posición final está marcada por el vector posición, como ya hablamos, y la diferencia entre el vector posición, yo voy a tratar de dibujarlo acá para que se vea claro. La diferencia, vendría siendo el vector posición x1. Tiene todas las características que acabamos de decir. Es un vector. El origen, el extremo inicial del vector está en el origen del sistema de referencia. Y el extremo final del vector está apuntando a la posición, en este caso unidimensional, sobre el eje de las X, donde se encuentra el móvil, el cuerpo, en este caso el automóvil, en el instante inicial donde yo comienzo a estudiar el movimiento. Repito que podría ser 0, generalmente va a ser así por una cuestión de comodidad, pero no por obligación. La posición final de ese cuerpo va a estar indicada por otro vector posición, que también descansa sobre el eje de las X, que también tiene su extremo inicial en el origen del sistema de referencia, y la posición final está indicada por la punta de la flecha, por el extremo final de ese vector, indicando el lugar, el punto sobre el eje de referencia donde está el cuerpo, el automóvil, en el instante final de observación de ese movimiento. La diferencia entre x2 y x1 como vectores es lo que se llama el delta x y es lo que se define como el vector desplazamiento. En este caso particular vendría siendo este vector de acá. Observen ustedes que el desplazamiento es una diferencia de vectores, por lo tanto es un vector. Y como todo vector, diferencia es la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. En este caso, el libro no los presenta como vectores por el hecho de que, repito, estamos trabajando en una sola dimensión. Entonces, para no complicar la matemática utilizada, directamente muestran los módulos de esos vectores, pero tiene que ser interpretado de esa manera. Además, ya mirando las cosas de esta forma, nos va a facilitar después hacer el salto para el estudio de los movimientos en el plano y en el espacio. Definido entonces el vector posición y definido el vector desplazamiento, ahora estamos en condiciones de dar un paso más, un salto más, y definir una magnitud física que me cuente el estado de movimiento del cuerpo. Es decir,
¿Cómo yo me voy a dar cuenta que el cuerpo está en movimiento? Necesito una magnitud física que me lo cuente y eso se logra a través de la definición de lo que se denomina velocidad media. Y la velocidad media se va a definir como, acá lo tenemos, el cociente entre el vector desplazamiento del cuerpo entre dos instantes o final e inicial cualquiera, dividido el intervalo de tiempo que ha invertido ese cuerpo para ir desde la posición inicial hasta la posición final. Acá claramente está marcado que el vector velocidad media es el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo conveniente, y el vector desplazamiento es la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial, y abajo el delta t se obtiene haciendo la diferencia entre el tiempo final, es decir, el tiempo que demoró el cuerpo en ir desde que arrancó el movimiento, desde que empezó el movimiento hasta la posición final, y el tiempo inicial, el tiempo que demoró el cuerpo en ir desde el momento en que apretamos el cronómetro hasta alcanzar la posición inicial. Vuelvo a insistir, no es obligatorio de que el tiempo inicial siempre sea cero. Nosotros lo vamos a suponer por una cuestión de simplicidad. Muy bien, acá tenemos entonces velocidad media. Hay que observar que, a pesar de que no está plasmado en la escritura del libro, el vector velocidad es un vector, porque estamos haciendo el cociente de un vector, desplazamiento, dividido un escalar, y por el resultado tenemos un vector. Este vector, velocidad media, tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector desplazamiento. ¿Sí? Bien. Digamos, y son, evidentemente, están en el mismo lugar. Es decir, mirando el vector de desplazamiento, yo sé perfectamente dónde está ubicado el vector velocidad. Por lo tanto, módulo, dirección y sentido del vector velocidad me dan la información de qué manera el cuerpo se está desplazando o se está moviendo en esa dirección unidimensional. Bueno, acá tenemos un ejemplo numérico sencillo, muy fácil de ver, de entender. Acá hay un comentario, digamos, que hace el libro respecto a la elección del eje positivo. De nuevo, la elección del sistema de referencia es absolutamente arbitrario, por lo tanto, queda a nuestro criterio. De nuevo, otra vez repito lo que dije más temprano, la buena elección de un sistema de referencia facilita enormemente la resolución de un problema. El vector velocidad media, como dije recién, tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector desplazamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el signo, porque si el vector velocidad media tiene un signo positivo, va acompañado de un signo positivo, porque esta cuentita dio positivo, eso significa que el sentido del vector velocidad, que coincide con el sentido del vector desplazamiento, tiene el mismo sentido que el semieje positivo de las X, que es el sistema de referencia adoptado. ¿Sí? Este signo positivo significa, desde el punto de vista del vector desplazamiento, que el vector posición final va a ser mayor que el vector posición inicial. Ustedes entenderán por esto que esto de mayor o menor depende pura y exclusivamente del sistema de referencia adoptado. ¿Sí? Es decir, la diferencia va a dar positiva cuando el vector posición final sea mayor que el vector posición inicial. Podría ser totalmente distinto, podría ser al revés. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un pequeño dibujito. Supónganse que mi sistema de referencia sea este de acá. Acá tengo el eje X. Acá tengo el origen del sistema de referencia adoptado. ¿Sí? Supónganse que la posición inicial sea esta y que la posición final sea esta. Como el caso del dibujo que mostró el libro recién.
Acá tendremos el vector posición inicial. Acá tendremos el vector posición final. Ustedes observen que la diferencia de los dos vectores es delta x. Y por ser el vector posición final mayor que el inicial, el delta x es positivo. Consecuentemente, el sentido del vector del vector desplazamiento coincide con el sentido positivo asignado arbitrariamente al eje X, que es nuestro sistema de referencia adoptado. Ahora, la cosa podría ser completamente distinta si ante la misma elección del sistema de referencia, nosotros marcamos como posición inicial esto y como posición final este otro. Entonces, fíjense ustedes que si estos son los vectores posición inicial y posición final, el vector desplazamiento es este de acá. Acá me salió medio desprolijo, pero ahí está. Ese es el vector de desplazamiento, esa es la punta de la flecha del vector desplazamiento. Fíjense ustedes que es contrario al semieje positivo de las X. Bueno, el desplazamiento va a ser negativo, porque esta cuenta va a dar negativa. X1 en módulo es mayor que X2. Muy bien. Este cociente entonces, volviendo al tema, permítanme que borre. Esto entonces está, digamos, de alguna manera explica o justifica esta tabla que está acá, donde da la regla de los signos para las velocidades. ¿Sí? Entonces, es interesante, digamos, leerla, analizarla. Fíjense, si las coordenadas X son positivas, es decir, mejor dicho, más que la coordenada X, si esta diferencia es positiva, quiere decir que a medida que el cuerpo se va moviendo, la distancia final siempre es mayor que la inicial, es decir, va moviéndose en la dirección del eje positivo. Consecuentemente, esta diferencia x2 menos x1 va a ser positiva, la velocidad va a ser positiva. Bueno, y después tenemos todas las posibilidades, ¿no? Podría ser positivo y aumentando la diferencia x2, x1, eso me va a dar una velocidad positiva y me va a indicar que la velocidad de desplazamiento va en la dirección del semieje positivo. Podría ser positiva la diferencia, pero ir disminuyendo, es decir, a medida que transcurre el tiempo, la diferencia, el delta x es cada vez menor. Si el delta x es cada vez menor, entonces el valor del vector velocidad, el módulo del vector velocidad, no módulo, sino el signo asociado al vector velocidad, va a ser negativo. Eso me indica que el sentido es contrario al semieje positivo del sistema de referencia. Y así sucesivamente. Es decir, la velocidad media me está indicando en cuál es la dirección de movimiento y de alguna manera, al compararlo, matemáticamente al hacer este cociente, con el tiempo empleado en hacer ese movimiento, esto hace que me sirva para poder de alguna forma tener una idea no solamente del sentido de movimiento, de la dirección de desplazamiento, sino de qué manera lo está haciendo. La magnitud del vector velocidad me dice cuán rápido, es decir, con qué magnitud está variando el desplazamiento del cuerpo respecto del tiempo empleado para lograr ese desplazamiento. De todas maneras, el análisis, el cálculo, digamos, numérico, siempre tiene que estar apoyado por la representación gráfica. En física, generalmente lo vamos a utilizar porque nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con el movimiento de los cuerpos y porque además la información gráfica me da justamente eso, información de una manera rápida y clara si es que la gráfica está bien hecha. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el caso de la posición de un cuerpo medida
en la unidad de medida correspondiente a la magnitud-longitud en función del tiempo, y tenemos una gráfica que me está marcando eso. En realidad la gráfica es una parábola, o parecido a una parábola, una curva cualquiera. Cuando estamos calculando la velocidad media, desde el punto de vista gráfico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, acá lo tenemos, fíjense. Supónganse que esto sea la gráfica de desplazamiento del cuerpo del automóvil que nosotros hemos venido estudiando. Entonces, acá tenemos la posición inicial 1, ¿sí? Ustedes recuerden esta gráfica. El origen del sistema de referencia está acá. La posición inicial del cuerpo está aquí. La posición final se alcanza en un instante de tiempo posterior, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros calculamos la velocidad media, lo que hay que hacer es calcular el vector de desplazamiento, el delta x, que viene haciendo la diferencia entre la coordenada x de la posición final y la coordenada x de la posición inicial. Es decir, acá tenemos el delta x, ¿sí? Aquí está el delta x. Ahí lo tenemos. Dividido el delta t. El delta t está acá, lo leemos aquí abajo. Bueno, fíjense ustedes que al hacer el cálculo de delta x sobre delta t, lo que estamos haciendo desde el punto de vista gráfico es calcular la pendiente de esta recta, de la recta secante que corta a la curva en el punto P1 y en el punto P2. Pero esto es más que gráfica. Esto tiene, o debería tener, tiene que tener interpretación física, porque esto está representando el comportamiento del movimiento de un cuerpo. Entonces, esta pendiente es la velocidad media de ese cuerpo. Gráficamente lo podemos calcular haciendo el cálculo de la pendiente de esta recta, de la recta secante, que pasa por el punto P1 y P2 de este cuerpo, de este cuerpo que se está moviendo. Así todo, si bien la velocidad es una magnitud física idónea para estudiar el movimiento del cuerpo, no nos presta demasiada utilidad, o mejor dicho, no nos da demasiada información. Porque si ustedes se fijan un poco, la velocidad así media como está definida, solamente depende de la posición final y de la posición inicial del cuerpo, y consecuentemente también del intervalo de tiempo. Ahora, nada me dice de qué ha pasado con el móvil entre el instante inicial y el instante final. Es decir, no tenemos esa información, o perdemos esa información. Yo quisiera, en función de una mejor descripción, de una descripción más detallada del movimiento del cuerpo, una magnitud física que me contara con mayor lujo de detalles qué está pasando con el movimiento del cuerpo, cómo cambia la forma de desplazarse del cuerpo en un intervalo más pequeño. Bueno, eso desde el punto de vista matemático no tiene ningún problema. Lo que hay que hacer es reducir el intervalo delta t en el cual estamos haciendo el análisis, el estudio, y consecuentemente, si el intervalo de tiempo de observación es más pequeño, el delta x también va a ser más pequeño. Reduzco el delta x, reduzco el delta t, y evidentemente me va a dar un vector velocidad, sigue siendo velocidad media, en un intervalo de tiempo más pequeño. Ahora bien, yo esto puedo llevarlo al extremo y, desde el punto de vista matemático, decir, voy a achicar el delta t tanto como pueda. Matemáticamente eso se dice, voy a tomar límite para delta t tendiendo a 0 de esto, que desde el punto de vista matemático es un cociente incremental. Muy bien, así entonces aparece la definición de velocidad instantánea que tenemos escrita acá. El límite para delta t tendiendo a 0 de el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo necesario para ese desplazamiento es lo que se llama matemáticamente la derivada de la posición respecto del tiempo, y esto es la velocidad instantánea. Que acá el libro le pone un subíndice X, cosa que está muy bien, para hacer hincapié
en que esa velocidad ha sido medida en la dirección del único eje que tenemos en nuestro sistema de referencia, puesto que nuestro movimiento es unidimensional. Muy bien, entonces velocidad instantánea. Nosotros sabemos, aprovechamos la gráfica que tenemos acá, de la interpretación gráfica de la derivada, que esta recta secante en el límite para delta t tendiendo a 0 hace que el punto de coordenadas x2, t sub 2 tienda a acercarse infinitamente al punto p sub 1, entonces la recta secante se transforma en una recta tangente y esa es la recta soporte o la recta sostén del vector velocidad instantánea que ahora tiene siempre en la dirección de la recta tangente a la curva en el punto donde nosotros estamos calculando la velocidad. Porque en el límite estamos calculando la velocidad de ese cuerpo en un instante determinado, en un punto determinado de esa gráfica XT. Muy bien, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Me parece que es lo suficientemente claro y sencillo, de hecho está resuelto, como para que no haya problemas para entenderlo. Se los dejo para que lo analicen. Y otra vez, acá tenemos una, digamos, una recomendación de cómo obtener las gráficas XT, el apoyo gráfico, la información desde el punto de vista gráfico siempre es muy útil en física. Y bueno, repetir lo que yo acabo de decir hace un ratito, que es que el vector velocidad instantánea siempre es un vector que está tangente a la curva, es decir, su recta soporte, su recta sostén, su recta de acción siempre está sobre la recta tangente a la curva, a la curva que es la representación gráfica de la posición versus el tiempo, y que me está marcando en el instante determinado cuál es la velocidad instantánea. Acá tenemos gráficas que representan justamente eso. En la gráfica A estamos calculando la velocidad media. Hacemos el cociente delta x, delta t. Esto es evidentemente la tangente de este ángulo y la pendiente, geométricamente hablando, de la recta secante que corta a la gráfica xt en dos puntos, P1 y P2, que desde el punto de vista físico son la posición inicial y la posición final de ese cuerpo. Cuando delta t tiende a 0, esta gráfica se convierte en la recta tangente y acá tenemos la pendiente de la recta tangente, me está dando el valor de la velocidad instantánea. Muy bien, entonces en general ya sabemos cómo graficar y cómo obtener el vector velocidad instantánea. En una gráfica más complicada, en una gráfica XT más complicada, es decir, donde la variación de la posición respecto del tiempo no sea, es decir, sea una curva de mayor complejidad, simplemente en cada punto de esa trayectoria yo encuentro el correspondiente valor de velocidad instantánea trazando la tangente a la curva y sobre esa dibujando el vector velocidad instantánea. En el caso del movimiento de una partícula unidimensional, otra vez volvemos a insistir que con un solo eje de referencia en nuestro sistema de referencia es suficiente. El vector velocidad instantánea está aplicado, está dibujado, como se muestra aquí. Es una costumbre en las gráficas que se hacen del movimiento de los cuerpos, dibujar el vector velocidad sobre el objeto que se va moviendo. Digo, si esta es la gráfica de una partícula que se va moviendo en un movimiento unidimensional sobre el eje X, este vector velocidad se dibuja aplicado, pareciera que está aplicado sobre la partícula. Evidentemente, este vector no tiene ninguna razón digamos, física de dibujarlo sobre la partícula o sobre el cuerpo que se va moviendo. Es costumbre. Podría haber sido dibujado arriba, abajo. Sin embargo, nosotros vamos a seguir esta costumbre, esta nomenclatura. Muy bien, perfecto. Necesitamos ampliar
si bien ya tenemos las magnitudes físicas básicas, vector posición, vector desplazamiento y vector velocidad media instantánea, sobre todo velocidad instantánea, que es lo que nos da mucha más información respecto del cambio de desplazamiento, de cómo cambia el desplazamiento respecto del tiempo, necesitamos definir otra magnitud física para poder profundizar en el estudio del movimiento del cuerpo. Básicamente lo que necesitamos es una magnitud física que me cuente cómo cambia la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Bueno, como ya nos ha ido tan bien con la definición del vector velocidad media instantánea, obteniendo con esa forma de cálculo una magnitud física muy conveniente para describirme los cambios o las variaciones del vector desplazamiento, si ahora lo que quiero es estudiar las variaciones del vector velocidad, voy a seguir el mismo camino. Entonces, pensándolo de la misma manera, acá lo tenemos, voy a definir el vector aceleración media como la variación del vector velocidad dividido el instante o el intervalo de tiempo en el cual se produce esa variación de velocidad. Y como toda variación de vectores, el vector variación de velocidad va a ser la diferencia entre el vector velocidad final y el vector velocidad inicial, dividido el intervalo de tiempo entre el tiempo final y el tiempo inicial. Esto me da una cantidad media que es el vector aceleración media, o que se define como el vector aceleración media. Y vuelvo a insistir, a pesar de que aquí en la escritura no está plasmado, que esto es un vector, porque la velocidad es un vector y la diferencia de velocidades es un vector. Por lo tanto, la dirección y el sentido del vector aceleración media tiene la misma dirección y el mismo sentido, o hereda la dirección y el sentido del vector variación de velocidad. Muy bien. Esta magnitud física es idónea para contarme de qué manera está cambiando la velocidad. Otra vez, tiene los mismos vicios o las mismas limitaciones que el vector velocidad media. Solamente me cuenta qué pasa entre el instante inicial y el instante final, es decir, en esos dos instantes. O toda la información que recaba respecto de la variación de velocidad tiene en cuenta los instantes iniciales y finales y no me cuenta nada de qué es lo que está sucediendo en el medio. Con la misma idea, tratando de encontrar un vector aceleración que me cuente de una manera más detallada, más precisa, más minuciosa, el cambio de velocidad a medida que el cuerpo se va moviendo, ya sabemos, tomo límite para delta t tendiendo a cero, haciendo que el intervalo de observación sea lo más pequeño posible, y entonces llego al concepto de aceleración instantánea, que es el límite para delta t tendiendo a cero de delta bx sobre delta t, esto en definitiva es un cociente incremental, y llego a la derivada de la velocidad, solamente su componente x, respecto del tiempo, y eso es el vector aceleración instantánea. Bien, perfecto. Tiene todas las ventajas de el vector velocidad instantánea, es decir, me cuenta de una manera muy detallada cómo va cambiando la velocidad a lo largo de todo el movimiento que está realizando ese cuerpo. Lo que hay que, acá tenemos un ejemplo respecto de la aceleración media, que es muy sencillo, pero muy interesante de leer. Yo les dejo los detalles a ustedes. Acá lo interesante de esto es que calcula justamente la aceleración media del movimiento de un cuerpo. En este caso dice de un astronauta que sale de una nave espacial para hacer maniobras, para hacer alguna actividad. Y entonces está tomando distintos intervalos de tiempo y está pidiendo que se calcule la aceleración media. Lo interesante, más allá del cálculo en sí, es justamente los valores de velocidad y de aceleración, ¿sí? Es decir, es observar gráficamente
qué pasa con la velocidad y qué pasa con la aceleración. Bien, les recomiendo entonces los detalles de esto, de este ejercicio. Bien, acá tenemos otro ejemplo respecto de la aceleración instantánea. Bueno, es lo mismo, dada una función matemática que me represente la velocidad o la variación de la velocidad, calcular la derivada. Vayan tomando conciencia de las herramientas matemáticas que van necesitando manejar o ser diestros en su utilización para poder hacer los cálculos, ¿sí? Vamos a utilizar cálculo diferencial y cálculo integral en una variable, pero no nos vamos a detener en los problemas matemáticos. Así que si van teniendo dificultades en las derivadas y en las integrales, por favor, inmediatamente repasen el tema porque vamos a utilizarlos frecuentemente. Acá tenemos que hablar ahora de una nueva gráfica, porque si la aceleración se muestra como una magnitud física que me cuenta la variación de la velocidad, para hacer el cálculo yo necesito estar viendo, primero, fijémonos en este problema, yo para hacer el cálculo de la aceleración instantánea necesito conocer la fórmula que me da la variación de la velocidad en el tiempo. Bueno, desde el punto de vista gráfico, ahora se agrega una nueva gráfica a toda la información que teníamos antes. Entonces, la gráfica de velocidad en función del tiempo es la útil para poder calcular la aceleración media como recta secante, como la pendiente de la recta secante, a la curva b de t, entre dos instantes el inicial y el final del movimiento, y la aceleración instantánea como la pendiente de la recta tangente en un punto determinado sobre la curva velocidad versus tiempo. Acá hay que tener en cuenta la regla de los signos para la aceleración, el mismo comentario que se hizo para la velocidad, solo que ahora hay que tener en cuenta acá la cosa posiblemente sea un poco más complicada. Fíjense bien, posiblemente esto se vea mejor en la aceleración media, pero acá también se ve. Fíjense bien que la dirección y el sentido del vector aceleración son heredados de la dirección y el sentido del vector variación de velocidad. Es decir, la misma dirección y sentido de aceleración es la misma dirección y el mismo sentido que tiene el vector delta v. Entonces la pregunta es, el sentido del vector velocidad, ¿qué me indicaba? Si uno presta atención y revisa la definición del vector velocidad, se da cuenta que el sentido, la punta de la flecha del vector velocidad coincide con el mismo sentido del vector desplazamiento. Es decir, yo mirando el sentido del vector velocidad, sé perfectamente para dónde se desplaza el cuerpo, el sentido de desplazamiento del cuerpo. Ahora bien, cuando miro el sentido del vector aceleración, ¿qué estoy viendo? Si uno analiza y presta atención, no solamente a la fórmula de definición, sino a estos ejemplos de acá, listados en esta tabla, se va a dar cuenta que el sentido del vector aceleración me está indicando la dirección en la cual tengo que moverme para ver a la velocidad aumentar. Entonces, si yo tengo en un eje determinado que el vector aceleración apunta para allá, como lo vemos acá en esta gráfica, si yo veo que el vector aceleración apunta para allá, siendo el sentido positivo del eje acá la aceleración es positiva. Esto significa que yo me tengo que mover en esta dirección para encontrar incrementos positivos del vector velocidad. Del vector velocidad. ¿Sí? Entonces, si la aceleración apunta para allá, evidentemente, a medida que yo me desplace en este sentido, voy a ver a la velocidad creciente. Que eso no tiene nada que ver con el desplazamiento. Eso depende, estamos hablando de los vectores, qué sucede con los vectores velocidad. Bien, lo mismo sucede en este caso y en estos casos de acá. Entonces,
por favor prestarle mucha atención a la información contenida en el vector de aceleración, que generalmente es la que presenta más problemas, puesto que es una información más abstracta, podríamos decir, si no es tan evidente. Cuidado con eso. Bien, acá tenemos entonces digamos, el comentario, digamos, del vector aceleración y velocidad para una gráfica cualquiera, un análisis interesante, repito, recomiendo que se lea y que se preste atención a esto que está sucediendo acá, es decir, en función de la recta tangente en una gráfica BDT, obtener la información de la posición, la velocidad y la aceleración. Bien, perfecto. Entonces con esto terminamos la primera parte de este video.